Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro de nuestros espacios donde hablamos de reseñas, de comentarios de distintos libros. Aquí en el blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad y un montón de cosas más. Bien, mi nombre es Elias González y como en otras ocasiones les traigo un libro bastante especial que les quiero compartir. Se llama Peregrinos del Absoluto, la experiencia mística de el autor español Rafael Narbona con un prólogo de Javier Gomá. Este libro fue publicado en el año 2020, aunque pues tuvo incluso su primera reimpresión unos meses después. Tuvo un gran éxito, ¿no? Realmente fue muy bien recibido. Yo recuerdo bien cuando salió y cómo se hablaba mucho de este texto en los medios, sobre todo en los círculos de personas que nos dedicamos pues al estudio y el compartir de la mística. Está publicado por la editorial Taugenit o Taugenit, sí, no sé bien cómo se pronuncia, pero Taugenit, editorial española, y también se puede pues conseguir en América Latina. Pues bueno, sin más, como en otras ocasiones, lo que haré a continuación es brindarles mi opinión personal, un comentario, una pequeña reseña sobre el libro, con la intención de que lo puedan ustedes conseguir, de que lo lean, de que se arme quizás la discusión, la conversación respecto a estas ideas. Como saben, pues suelo compartir textos que me marcan, que me parecen muy pertinentes, que me gustan, y en ese sentido pues creo que este libro no es la excepción, sino todo lo contrario, lo recomiendo totalmente. Un poco sobre el autor, Rafael Narbona, leído de la solapa del propio libro. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como profesor de filosofía. Desde el año 2000 colabora de forma habitual con El Cultural y Revista de Libros, dedicándose fundamentalmente a la crítica literaria. Quiero hacer un paréntesis para decirles que esto se nota porque la escritura de todo el libro, o sea, no solamente el fondo, es decir, el contenido, sino también la forma, la gramática, la narrativa, ¿no? De la sintaxis de todo este libro, la manera en que se comparte es exquisita, ¿no? La verdad es que se disfruta mucho leyéndolo. Presenta argumentos complicados, sobre todo de autores y de autoras, mejor dicho, de místicos y de místicas, pues que suelen ser muy profundos y hasta llegar a cierto grado de oscuridad a nivel de la comprensión. Y sin embargo creo que Rafael lo expresa de una manera sencilla, clara, pero también poética, también que tiene su propia dificultad, que implica su propia concentración. Y en ese sentido, pues creo que va más allá de ser meramente un libro de divulgación, pues si bien de cierta manera podríamos decir que lo es, en tanto que intenta compartirnos una serie de experiencias de distintos místicos y místicas. Ahorita profundizaré más al respecto. También el libro va más allá de la divulgación desde mi punto de vista, en tanto que nos presenta también una lectura, ¿no? Está la propia voz del autor en cada uno de estos textos. No solamente presenta las experiencias o las reflexiones de otras personas, sino que podemos leer, y no solamente entre líneas, sino también de manera explícita, sus comentarios, sus críticas, sus propias propuestas. En ese sentido creo que es muy completo. Bueno, pues simplemente terminando esta breve reseña pues del autor, todavía sin empezar como tal el libro, puedo decir que es escritor, o sea, que se nota pues que él es escritor, que ha publicado otras cosas, que es crítico literario y que por eso pues justo era lo que yo quería como subrayar, ¿no? Esta posibilidad literaria que tiene el libro. Bien, el libro como tal, como les decía, tiene un prólogo de Javier Gomá, ¿no? Otro pensador de los mismos rumbos, y consta de una introducción ya de Rafael Narbona, y la introducción se llama La llama mística. Este es quizás el capítulo, si bien todos los demás son completamente recomendables, yo me fijaría particularmente en este capítulo en tanto que allí se muestra, y que en realidad no es capítulo, es como tal la introducción, pero en sí misma puede ser un capítulo porque ahí se muestra la propia lectura de Rafael sobre qué es la mística.
¿no? Ahí nos presenta, si bien no una definición de diccionario, no una definición que encadene ni que imposibilite la flexibilidad y la libertad del espíritu, por ponerlo en esos términos, sí que ahí nos muestra ya un paradigma, ¿no? Y se me hace interesante que lo haya puesto al principio y no al final, porque quizás un ejercicio natural hubiera sido trabajar a los distintos místicos y místicas que trabaja Rafael, y finalmente regalarnos una suerte de conclusión encontrando los puntos en común que tienen estos místicos y místicas, o los puntos que difieren, pero de tal manera a lo mejor hubiera sido pues más una suerte de estudio comparativo, y creo que no es lo que está proponiendo aquí Rafael. No nos está proponiendo un estudio comparativo, sino que nos presenta desde el inicio esta introducción al modo de umbral, que nos lanza, nos interroga y nos prepara para lo que nos vamos a encontrar posteriormente. En esa introducción, que comienza de una manera espléndida, me encanta la primera frase del libro, ya en la traducción, que dice: la llama mística sigue viva en la época del eclipse de Dios. Casi todos los místicos y místicas que recupera, y los voy a decir de una vez para ya no tener tanto a la expectativa quienes están escuchando estos videos, rescata a Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, a Pascal, a William Blake, a Kierkegaard, a Miguel de Unamuno, a Rilke, a Bataille, a Simone Weil, a Cioran, a Etty Hillesum y a Thomas Merton, dedicándole un capítulo a cada uno de ellos y ellas. Repito, la mayoría, ¿no? Básicamente de Miguel de Unamuno, ¿no? Digamos el propio Kierkegaard, Blake, son Kierkegaard, por ejemplo, pues del siglo XIX, Blake más o menos por esas fechas, Pascal más del siglo XVII, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús del siglo XVI, pero de Miguel de Unamuno, bueno, Rilke también es más como del siglo XIX, por allí, o sea, escribe por esas fechas, también ya cercanos al siglo XX. Unamuno ya, aunque nace, o sea, digamos, ya es más reconocido en el siglo XX, Bataille sin ni se diga, Bale, Cioran, Hillesum, Merton, son ya místicos y místicas del siglo XX. Por eso se me hace tan oportuno esta frase con la que inicia: la llama mística sigue viva en la época del eclipse de Dios, ¿no? En una época donde supuestamente ya no se puede hablar de Dios, o ya no se puede hablar del misterio, que estamos en el desencantamiento del mundo, Rafael Narbona le da la vuelta a esto y nos presenta una mística que podemos incluso llamar contemporánea, ¿no? Otra cosa que quiero subrayar del libro en general es que, como ya les decía, le dedica a cada uno de los místicos y místicas que mencioné un capítulo completo en donde recupera un poco de su biografía. Nos dice cuándo nace, cómo muere, algunos datos biográficos, diría lo más esencial, sin presentarnos pequeñas biografías, ¿no? Sin detenerse o, digamos, anclarse en eso, porque eso no sería lo más importante, sino justamente cuál es la experiencia de estos místicos y místicas. Entonces, si nos dicen, no, bueno, Teresa de Jesús nació en tal fecha, en 1515, y entonces vivió esto, lo otro, venía una familia tal, se hizo monja carmelita, bueno, cuestiones incluso de cultura general. Sin embargo, nos presenta como una suerte de eje central en cada uno de estos místicos y místicas, que sería como el subtítulo de cada uno de estos capítulos. Entonces, en Teresa de Jesús nos presenta la mística de la felicidad. ¿Y cómo podríamos leer bajo los anteojos de la felicidad toda la mística teresiana? En Juan de la Cruz habla de la mística del desamparo, digamos, liberándose, desatándose de las interpretaciones más comunes de la mística sanjuanista, en donde se ve a este místico como el doctor de las nadas, ¿no? Y que sería lo más normal, ¿no? Hablar del místico de la nada, el místico de la noche. Y aquí nos presenta Rafael una nueva clave interpretativa con el concepto del desamparo, y cómo podemos leer a San Juan de la Cruz desde esa clave. Con Pascal nos habla de la mística del corazón, citando pues esta famosa frase de Pascal, que
parafraseándola, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no comprende, ¿no? En William Blake es la mística de la imaginación. Y ahí es fabuloso cómo nos plantea a un autor que es más poeta que otra cosa, pero cómo nos plantea esta lectura de la imaginación y su relación con la mística, posicionando la imaginación como otro de estos paradigmas en donde se presenta la mística y ya no sería meramente en la vida cotidiana o en la vida de la oración, sino también en toda la potencialidad creativa e imaginativa. Un Kierkegaard con la mística de la libertad, ¿no? Esta libertad por la cual siempre apeló un Søren Kierkegaard, que buscó la soledad, incluso la liberación de los lazos no solo familiares, sino también conyugales, su queja o su crítica constante a los grandes sistemas, particularmente el hegeliano, por no darle voz a la potencia del individuo, ¿no? En términos de críticas de la persona, de lo inédito que significa todo el porvenir y la angustia que vive este individuo, ¿no? Entonces esta mística que grita por la libertad. Miguel Unamuno, mística de la duda. Este Unamuno que para los lectores y lectoras de España pues tendrá, ¿no? Ahí sus que veres, y que lo va a recuperar el propio Rafael Narbona en su texto, de cómo Unamuno en algún momento pues tenía una reputación, posteriormente se le ha considerado digamos de una manera menos agraciada o se le ha recibido con menor apertura, menor alegría, pero aquí nos recupera a este Unamuno místico de la duda que lo cuestiona todo, ¿no? Rilke, ¿no? Mística de la noche. Fíjense, o sea, no va a ser Juan de la Cruz el místico de la noche, que a lo mejor sería lo más común, sino Rilke, ¿no? Este Rilke que va a pelearse con el cristianismo, que no lo va a poder aceptar y que va, por ejemplo, a coquetear, ¿no? A dejarse seducir por el Corán, pero sobre todo el Rilke poeta, el Rilke que es nómada, que va de aquí para allá, también que se enamora, etcétera, ¿no? Está Bataille, ¿no? O mística de la transgresión, ¿no? Georges Bataille, un más filósofo, pero aquí recuperado como un místico, pero una mística de la transgresión, una mística incluso del horror, de la maldad, de lo diabólico, superando así unas místicas más luminosas, más amorosas, no porque los anteriores sean todo color de rosa, ¿no? El caso de Teresa, de Juan de la Cruz mismo, de Kierkegaard, o sea, no son historias donde todo es bonito y todo lleva a un final feliz. Sin embargo, en Bataille sí es explícitamente así, ¿no? Y también sale de los horizontes del cristianismo, mucho más alejado que el propio Rilke, me atrevería a decir yo, un Bataille, que en ese sentido es muy nietzscheano. Simone Weil, sin duda, uno de los grandes nombres que no podía faltar en esta suerte de biografía coral de místicos y místicas. Está Simone Weil, o mística del amor fati, ¿no? Este amor que se hace carne con los obreros, que se hace carne en la Guerra Civil Española, que se hace carne en la escritura, en los oprimidos, ¿no? Después un Émile Cioran, ¿no? O, mística de la nada, ¿no? Esta mística de la nada que de nuevo podríamos habérsela adjudicado al propio Juan de la Cruz, pero aquí aparece Cioran como este místico de la nada, como un crítico constante, cínico, al mismo grado incluso de burla, ¿no? Burlándose, un Cioran que nos cuenta un poco de su biografía, ¿no? Cómo vivía, etcétera, etcétera, ¿no? Etty Hillesum, mística de la alegría, ¿no? Esta mística que muera en Auschwitz, y aún así es esta mística de la alegría que muere a los 29 años, que ustedes saben es muy querida por mí. Le dediqué un curso al respecto sobre ella. Tenemos aquí en el blog Amanecer también un comentario sobre la edición que publicó Monte Carmelo de sus obras completas. Entonces tenemos a una Etty Hillesum que, a pesar de todo lo que vivió como judía en la Segunda Guerra Mundial y muerta en Auschwitz, apuesta siempre porque la vida es bella. Siempre la vida es bella, y en ese sentido pues es esta alegría. Finalmente tenemos a Thomas Merton, mística del rostro, ¿no? Con esto termina el libro. Thomas Merton, que ahí me faltó, por ejemplo, que Rafael nos contara
un poco de lo polémico que fue la muerte de Merton, que hasta hoy en día pues sabemos quiénes más bien creemos que sí fue asesinado, quién dice pues que en realidad fue un accidente. Sin embargo, sin lugar a dudas, una voz incómoda, no solo para el régimen estadounidense bélico, sino también para incluso pues las cúpulas eclesiales de la época. Un Thomas Merton que aquí en el capítulo Rafael Narbona rescata mucho su relación con lo femenino y por lo tanto este rostro femenino y una mística del rostro, ¿no? De este encuentro real, pero que también tiene no solo el rostro de lo femenino, sino también el rostro de otras tradiciones religiosas y espirituales, porque Merton fue en ese sentido un místico, si bien monje, ¿no? Trapense católico, al mismo tiempo muy abierto, sobre todo al budismo zen, al budismo en general y al taoísmo. Pues bien, estos son los capítulos que conforma el libro, ¿no? Peregrinos del Absoluto, la experiencia mística de Rafael Narbona. Y bien, como les decía entonces, pues lo recomiendo, sobre todo la primera, la introducción. Todos son fabulosos, pero recomiendo particularmente la introducción porque creo que nos presenta un paradigma, una lectura muy fresca, muy viva de lo que es la mística. También pues como para entrar en debate, no puedo decir que estaré 100% de acuerdo con todo, pero creo que son los libros que vale la pena, ¿no? Recuperar aquellos que te simbran una discusión. Quiero decir otra cosa, también otra de las grandes bondades de este libro, y es que si les parece que Rafael rescata muchos nombres, son 12, místicos y místicas, les voy adelantando que por lo menos duplíquenlo, ¿no? Porque es fabuloso cómo en cada uno de los capítulos dedicados a un místico o a una mística en particular, el autor recupera otros místicos y místicas adentro del libro, adentro de cada capítulo. Voy a decir algunos que se me vienen a la mente simplemente, ¿no? Y que no los tengo así todos bien recuperados, pero por ejemplo, con Teresa de Jesús, Rafael va a hablar no solo de Teresa de Jesús, sino que la va a encuadrar también, por ejemplo, con Edith Stein, ¿no? Entonces va a recuperar cómo Edith Stein se convierte, o digamos, tiene su experiencia, ¿no? Cuando lee el libro de la vida de Teresa de Jesús, cómo Edith Stein dice, en este libro encontré la verdad, ¿no? Entonces, cómo recupera la experiencia de Edith Stein, que bien podría haber aparecido como otra mística en un capítulo aparte, pero yo me imagino, y esto es una especulación mía, ¿no? Que en algún momento Rafael se tuvo que preguntar seriamente si hacía un libro por lo menos el doble de contenido, el doble de amplitud, dedicándole un capítulo a todos estos que en este caso no dedicó un capítulo entero, como podría ser Edith Stein, que valdría, ¿no? Que ella merecería un capítulo en sí mismo, pero ante la necesidad de acotar, pues yo creo que fue una estrategia muy buena, no solamente por el hecho de que lograron aparecer otros místicos y místicas, como les digo, es el caso de Edith Stein en el capítulo de Teresa de Jesús, es el caso de Miguel de Molinos en el capítulo de Juan de la Cruz, es el caso, por ejemplo, con Eti Gilesum, recupera Rafael a una escritora que la verdad yo no conocía, ¿no? Que es Helen Baer, otra judía parisina que murió, ¿no? En Bergen-Belsen, ¿no? Y que también pues más o menos tiene una historia similar a Etty Gilesum, a su vez una historia similar a Ana Frank, ¿no? Que son estas mujeres que mueren jóvenes, judías, que mueren en campos de concentración, dejan un diario, ¿no? En el caso de Etty, explícitamente místico, en el caso de Ana Frank, un poco más vivencial, sin que pierda como esa profundidad de la vida. En el caso de Helen Baer, parece, según nos cuenta Rafael, yo en lo personal no he leído el libro, fue una de las grandes tareas que me quedo,
¿no? Para leer ese diario. También, al parecer, dedica alguna de sus páginas a su experiencia espiritual. Y entonces, es lo que les digo, ¿no? Va recuperando algunos nombres que son paralelos a estos místicos y místicas, pero a la hora de introducirlos dentro de un capítulo que supuestamente está dedicado a otro místico o mística, nos regala la potencia del místico y mística que titula el capítulo, ¿no? ¿Cuál es su influencia? ¿Cómo se puede comparar con otros? ¿No? Entonces creo que no solamente fue un recurso como para completar el libro, sino que es un recurso también para potencializar a los propios protagonistas de cada capítulo, porque en ningún momento se siente como esta pérdida de foco, o sea, no se siente como, oye, no que este capítulo de Juan de la Cruz ya lleva 5 páginas hablando de Miguel de Molinos, no, o sea, sí que se entiende por qué se está citando, se compara, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso fue algo que me sorprendió para bien en el libro, ¿no? No encontrar capítulos monográficos, sino la potencia y todas, por decirlo así, las raíces o las raigambres que se detonan o que crecen a partir de cada uno de los nombres. Pues bien, pues no puedo más que cerrar este video volviéndoles a recomendar el libro de Rafael Narbona, Peregrinos del Absoluto, en la editorial Taugenit. Pues sí, muy recomendable. Yo espero que en algún momento salga una segunda entrega con otros místicos y místicas, porque la verdad es que este libro vale la pena no solamente para quienes se quieran iniciar en la lectura de algunos místicos y místicas, que bien, sí que lo recomiendo para ello, sin lugar a dudas puede ser un muy buen texto para iniciarse en esta lectura. Presenta, como les digo, no solamente a 12 místicos y místicas, sino que presenta a otra cantidad más que los interconecta en cada uno de los capítulos, así como una introducción que nos presenta el fenómeno místico en general, y por lo tanto a partir de ahí podríamos irnos a muchos autores y autoras que hablan de la mística o que son místicos y místicas. Pero también es un libro que recomiendo, repito, no solamente para quienes se quieran iniciar o introducir en esto, sino también lo recomiendo mucho para quien ya lleva un camino andado en esta investigación o que le gusta o forma parte de su lectura cotidiana adentrarse a los textos místicos y místicas. Es un libro que recomiendo, tanto a personas que están apenas introduciéndose como a personas que ya tienen un camino andado. De mi parte es todo, muy recomendable entonces, Peregrinos del Absoluto. Mi nombre es Elías González, esperamos que les guste este video, les pedimos que si es así lo puedan compartir en sus redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos dejen sus opiniones, nos sigan también en Instagram y en Facebook. Que todo esté bien, un abrazo a todas y a todos y seguimos en contacto.